Capítulo 8 del libro de Hebreos, hermanos. Abramos nuevamente nuestras escrituras allí. Queremos introducirnos rápidamente en lo que es la palabra para recibir del Señor el consejo. Le damos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Si hacemos un recorrido rápidamente, hermanos, por favor, para alinear los conceptos que teníamos del capítulo 1 hasta el capítulo 7 y comenzar a introducirnos en esto que es el capítulo 8. En el capítulo 7 partimos con el alimento sólido y ya estamos en el capítulo 8, que es muy importante con respecto a lo que el Espíritu Santo quiere decir en este libro, pero es necesario que revisemos algo y yo les voy a repasar. Hebreos capítulo 1, verso 4, que lo leímos, decía: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y vimos cómo es que fue hecho superior a los ángeles y cómo fue que heredó mayor nombre que ellos. ¿Cuándo fue eso? Cuando se sentó en el trono de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿dónde se ha sentado? A la diestra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios 3 veces. Y ahora entramos a esto que tiene que ver con el capítulo 8, donde dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y esto es el punto principal. Vimos entonces en el capítulo 7 que hay mucho que ver con respecto a este rey y sacerdote. Muy difícil de explicar también, pero tenemos mucho que decir. Y que nuestro Señor Jesucristo además es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No según el orden de Aarón, sino que según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio para siempre. Y eso debiera en nosotros abrigar una enorme confianza de saber que ese sumo sacerdote no va a ser cambiado por causa de la muerte, como los antiguos sumos sacerdotes, que tenían que una vez al año ir rotando
por causa de ese cuerpo pecaminoso que estaba en ellos, pero nuestro sumo sacerdote nunca más será cambiado del lugar donde está. Y eso a nosotros debiera darnos confianza. Bien, ahora en el capítulo 8, hermanos, estamos llegando a la cumbre. Escuche bien, esto es como subir al monte, pero no está todo terminado. Nos quedan 4 capítulos más, 5 capítulos más, y no hemos terminado la revisión de los Hebreos. Pero esto es como subir al monte. Del capítulo 1 al 8 subimos al monte. Y desde el 8 comenzamos a bajar del monte. Y el bajar del monte no es alejarse de Dios, sino que es ir con el rostro resplandeciente como Moisés. El capítulo 8 es la cumbre, es el punto central de todo lo que el Espíritu Santo va a mostrar en el libro de los Hebreos. Y estamos llegando a ese punto. Esto es lo más importante, hermano. ¿Y qué será lo más importante? Observemos, leamos nuevamente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, ¿qué es? Es que tenemos tal sumo sacerdote. El mundo no tiene tal sumo sacerdote. ¿Sí? El mundo, con todas las cosas que hacen y en toda su búsqueda que quieren tener de poder saciar o confortar el alma, haciendo diversas tareas, no pueden tener a este sumo sacerdote. Y esto, lo más importante que va a mencionar el Espíritu Santo aquí en Hebreos, es que nosotros, la iglesia, tenemos en nuestro, nos pertenece, tenemos tal sumo sacerdote, y no cualquier sumo sacerdote, sino que un sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Ven? No basta con que solo sea un sumo sacerdote, sino que además es nuestro sumo sacerdote que se ha sentado en el trono de la majestad en los cielos. Ese es nuestro sumo sacerdote. Repasemos rápido capítulo 6 de Hebreo, porque esta es la característica que en algún momento vimos de este sumo sacerdote que nos pertenece. Capítulo 6 de Hebreos, verso 19. Este es nuestro Señor Jesús, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es nuestro Señor Jesús. ¿Y aquí cómo se muestra el Señor Jesús? ¿Cuál es la figura? Es un ancla. Se está mostrando a este sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesús, como un ancla que traspasó el velo. Cuando un navío o una barca deja caer el ancla, es con el propósito de detenerse. Y para después poder partir nuevamente, va a recoger el ancla y el barco va a seguir su destino. Pero es curioso que aquí nuestro Señor Jesucristo sea tipificado o sea mostrado como el ancla del alma, y que sea un ancla que penetra hasta dentro del velo, no un ancla que se dejó caer para estar estático, para paralizar, para detenerse, sino que es un ancla que se lanzó para penetrar hasta dentro del velo. Esto es como que esa ancla, estando allá, en ese lugar inaccesible, traspasando el velo, ahora no es el barco que está recogiendo el ancla, sino que es el ancla que está recogiendo un navío. Nuestro Señor Jesucristo es esa ancla. La iglesia es ese barco. Pero resulta que esto es al revés. No es el barco recogiendo el ancla, sino que es el ancla recogiendo al barco. ¿Ven? El ancla ya está en el lugar santísimo. Jesucristo es el ancla y ya está del otro lado del velo. Y ahora Él está recogiendo ese barco. Hebreos capítulo 2, verso 10, va a decir que el objetivo de Cristo va a ser llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, esta ancla lo que está haciendo, está llevando, atrayendo a muchos hijos a la gloria. Para eso el Espíritu Santo, en el libro de Hebreos, nos va a mostrar el camino de la gloria, el camino de la madurez, el camino de la perfección.
Porque el ancla, que es nuestro Señor Jesucristo, está llevando muchos hijos a la gloria. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Hermanos, el versículo que vamos a leer ahora es un versículo clave para poder deleitarnos en este alimento sólido que estamos disfrutando ahora en el capítulo 7, verso 16. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ayer les compartí algo a algunos hermanos de que nuestro sumo sacerdote ministra sobre una vida indestructible. ¿Qué significa eso? Que nuestro Señor Jesucristo, quien traspasó el velo y que está allí en el lugar santísimo, ministre sobre una vida indestructible. Y ayer le referí a los hermanos que nosotros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a ver resurrecciones considerables. Hay una cantidad de resurrecciones que nosotros vemos y que no son pocas tampoco. Pero esas resurrecciones fueron para una vida natural. Ellos resucitaron para seguir viviendo en esta vida terrena. Resucitaron y siguieron en el mismo cuerpo. Resucitaron y siguieron sujetos a las mismas pasiones y a los mismos deseos. Eran resurrecciones hacia una vida natural. Pero Cristo, cuando padece, luego muere y resucita de entre los muertos, no resucitó a una vida natural, sino que resucitó a una vida indestructible. Jamás, nunca nuestro sumo sacerdote será destruido. Y sobre esa vida indestructible, interminable, para siempre, sacerdote de Melquisedec, un sacerdote para siempre, sobre esa vida indestructible es que nuestro Señor Jesucristo ministra. Hermanos, en una vida interminable está ministrando nuestro sumo sacerdote. Él es un fiador. Entonces Él garantiza. Nuestro fiador está garantizando que ambas partes tengan un cumplimiento. Y ahora se nos vuelve a repetir acá en el capítulo 8, de que es un mediador, un fiador. Entonces, por un lado, hermanos, este sumo sacerdote, Melquisedec, garantiza que todo lo que Dios se propuso con su pueblo, Él lo hará. Eso es por una parte, por la parte de los cielos. Él garantiza, Él la garantía de que todo lo que Dios se propuso hacer con su iglesia, Él lo va a hacer. Y por otra parte, acá en la tierra, garantiza que todo lo que Dios se propuso hacer con su pueblo, nosotros lo recibamos. ¿Ven? No tiene que ver con un trabajo nuestro, sino que tiene que ver con que en los cielos Dios hará lo que se propuso. Y aquí en la tierra nosotros recibiremos lo que Dios se propuso hacer. ¿Sí? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿O cómo lo garantiza? Y aquí es donde ya entramos netamente en un alimento un poco más sólido y vamos a entrar en un conocimiento precioso de la obra de este mediador, de este sumo sacerdote. ¿Sabe cómo Él garantiza en los cielos de que Dios cumpla? ¿Sabe cómo Él garantizó en los cielos? Derramó su sangre en los cielos. Él fue con una ofrenda y Él con su sangre garantizó en los cielos. ¿Y cómo lo hizo en la tierra? Derramó su espíritu. En los cielos derrama su sangre, que es la ofrenda, y con eso se garantiza de que Dios va a hacer lo que se propuso. Y en la tierra derramó su espíritu, y con eso garantiza que nosotros recibiremos lo que Dios se propuso. Miren, veamos Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Rápidos, hermanos. Introduzcámonos rápidamente y vamos entendiendo lo que le estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Pero ahora, observe, en la tierra, ¿qué es lo que pasa? Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Estos 3 concuerdan. Estos 3 concuerdan, pero perfectamente. Porque en los cielos, Él con su sangre garantizó de que Dios cumpliría lo que habló. Y aquí en la tierra, con su espíritu, nos hizo beber del agua. Y no cualquier agua. Esa agua es la promesa que recibió Abraham, de que Dios
era poderoso para cumplir con todo lo prometido. Esa era el agua que quería beber Lázaro cuando estaba allí en ese lugar de tormento. Esa agua es la que el Espíritu Santo nos hizo beber. Por eso son tres los que dan testimonio aquí en la tierra: la sangre, el Espíritu y el agua. ¿Por qué la sangre? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, el pecado, hermanos, colocó una cortina de sombra delante de Dios y los hombres. Pongan atención en esto, Porque el pecado en el hombre colocó una cortina de sombra entre Dios y los hombres. Dios, lo único que veía en el hombre era el pecado. Delante de Dios estaba el pecado en los hombres. No es que el pecado estuviese con él, sino que esa sombra de pecado dividía a los hombres con Dios. Y delante de los ojos de Dios solo estaba el pecado. Entonces, la sangre era necesaria, esa ofrenda en los cielos, para que el pecado fuese quitado delante de los ojos de Dios. Porque cuando Dios nos veía a nosotros, lo único que veía era pecado. Pero con su sangre en los cielos, el pecado es quitado delante de los ojos de Dios. Y allí está la palabra y la promesa donde dice: nunca más me acordaré de sus pecados, porque ya fue quitado delante de los ojos de Dios. Dios ya no puede observar, ya no percibe aquello. Por esa razón, la sangre es la que da testimonio aquí en la tierra. ¿Qué testimonio da? De que Él llevó esa ofrenda a los cielos. Esa sangre preciosa que nos redimió de todo pecado. El Espíritu. ¿Por qué el Espíritu? Porque este nos va a guiar, nos va a madurar y nos va a perfeccionar. ¿Y por qué el agua? Porque para perfeccionar es necesaria primero la regeneración. El agua es la regeneración. El agua de la promesa es la que nos regenera, nos hace introducirnos en una esperanza viva, que Jesús, dice el apóstol Pablo. El agua es la palabra, el lavamiento del agua por la palabra. El agua es la que nos regenera, el agua es la que nos limpia, el agua es la que va a producir de nosotros hombres limpios. Entonces, la sangre, el Espíritu y el agua, nuestro fiador, nuestro sumo sacerdote. Eso es lo que hizo para que ambas partes tengan un cumplimiento. Por eso es un fiador, ministra en el verdadero tabernáculo. Por eso, hermanos, es que el Espíritu Santo nunca, escuchen bien, nunca se va a sentir cómodos en este tabernáculo que son ustedes, a no ser de que nosotros estemos avanzando. Porque Él está ministrando en una vida indestructible, donde el Espíritu Santo vino a hacer morada en nosotros, pero no se siente cómodo en este tabernáculo. No se siente cómodo en este tabernáculo, como no se sintió cómodo Dios cuando descendió en esa habitación tan pequeña, en el lugar santísimo. Moisés hace conforme a lo que se le mostró, pero todo lo que hizo, ¿qué lo que era? Figura, no era verdadero. Y si Dios hizo eso es porque Dios quería tener comunión con los hombres. Pero el único problema es que el lugar era muy pequeño. Entonces era una habitación muy pequeña y era una vez al año, era muy poca comunión de parte del Señor, descendía su gloria en ese cuarto tan pequeño y no había comunión, verdadera comunión plena, no podía estar con todos sus hijos. De la misma manera como Dios no estuvo cómodo en ese santuario, Dios tampoco, o el Espíritu Santo, no está contento en este santuario, a no ser de que estemos avanzando, porque cada vez que nosotros vamos avanzando, nos vamos acercando hacia el verdadero santuario. Y en ese santuario, entendemos, hay un lugar inaccesible. Nuestro sumo sacerdote está en un lugar inaccesible donde ningún hombre ha podido entrar, pero Él entró por méritos. Nosotros entramos por gracias. Él entró por mérito. ¿Y por qué? Por obediencia. Y obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. Varón aprobado por Dios. Nadie más tenía la facultad de entrar en ese lugar santísimo. Pero resulta que este sumo sacerdote está en ese lugar inaccesible. Y no solo está en ese lugar inaccesible, sino que también está ministrando. Y está ministrando algo. ¿Qué ministrará este sumo sacerdote? El versículo 10, 11 y 12 lo va a decir de Hebreos capítulo 8, que es nuestra lectura principal. Hebreos 8. El versículo 10, 11 y 12 nos muestra qué es lo que este sumo sacerdote en ese lugar inaccesible que entró por méritos,
está ministrando. Y aquí hay 3 aspectos que quiero que lo observemos bien. Dentro de estos 3 aspectos hay uno que nosotros disfrutamos primero cuando llegamos a Cristo. De estos 3 aspectos que yo les voy a mencionar, hay uno que nosotros experimentamos cuando llegamos a la presencia de Dios. Y es el que está en el verso 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ese es lo primero que nosotros experimentamos, el perdón de los pecados, el perdón de nuestras rebeliones, el lavamiento por la palabra, el arrepentimiento y todo lo que tiene que ver con acercarse a la presencia de Dios y constituirnos una nueva criatura por su perdón, por el trato que Él tuvo con nosotros, por la mucha misericordia. Pero observe que dentro de este cuadro que yo lo encerré, 10, 11 y 12, resulta que lo que nosotros primero vivimos, en ese orden está como de lo último, ¿se fijan? Pues yo le dije que lo que Dios está ministrando a nuestro sumo sacerdote, lo muestra el verso 10, 11 y 12, observe que está como al final. ¿Sabe por qué está al final esto? Y que fue lo primero que nosotros disfrutamos al llegar a Cristo. ¿Sabe por qué está al final? Está al final porque no es lo más importante. Eso no es lo principal. Lo más importante no era limpiarnos del pecado. Lo más importante no era dejarnos limpios. Eso era un medio. El perdón de los pecados y la purificación de nuestra alma era un medio. ¿Para qué? Para alcanzar lo que está primero en el verso 10. Lo último termina siendo un medio para alcanzar lo primero que está allí en el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el objetivo final de toda esta obra y de todo el servicio y la ministración de este sumo sacerdote en el lugar santísimo. De que sus leyes sean escritas en nuestra mente. Que nunca más nos olvidemos de sus leyes. Que meditemos en ellas de día y de noche. Y que sus mandamientos estén en nuestro corazón. O sea, que no lo hagamos a la fuerza. Que no cumplamos los mandamientos porque sea algo gravoso. Sino que sea algo del corazón. Y así sea Él nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Ese es el objetivo central por el cual este sumo sacerdote está ministrando allí en el lugar santísimo. Entonces, el perdón de los pecados es un medio. Y esto que aparece allí en el verso 10 es unidad con Dios. Ellos serán mi pueblo y yo seré ellos por Dios. Unidad con Dios. Y a continuación de esto, también en el verso 11, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, tenemos el medio que era el perdón de los pecados, tenemos la unidad con Dios, que es Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, y tenemos también el conocimiento de Dios. Estos 3 aspectos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 3, verso 2. Nuestra carta sois vosotros, dice el apóstol Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y ese es el objetivo de Dios. Colocar su nombre, su marca, sus leyes, sus mandamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ser Él por Dios para nosotros y nosotros ser su pueblo. Este es el servicio que nuestro sumo sacerdote está realizando en el lugar santísimo. Hermanos, esta es la nueva alianza. Este es el nuevo pacto, la nueva alianza, donde Él nunca más se acordará de nuestros pecados ni de nuestras rebeliones, donde dejemos de vivir lo que es sombra y vivamos lo que es real. La iglesia en este tiempo está siendo alcanzada con ideas y conceptos judaizantes de una manera que ustedes no se imaginan. En Brasil
hay un ministro que se llama, o que se hace llamar evangélico, que es evangélico, pero así se hace llamar evangélico. ¿Sabe lo que está haciendo este ministro que se hace llamar evangélico? Está construyendo la copia exacta del templo de Salomón en Brasil. Y ustedes no tienen ni idea de la cantidad de arquitectos que están metidos en ese proyecto, por los conceptos judaizantes. ¿Y sabe con qué lo están haciendo? Con piedras que están yendo a buscar y comprando en Israel. Quieren hacer, pero la copia exacta del templo de Salomón. Hermanos, ¿cómo es posible retornar así a lo que es sombra? No podemos nosotros retornar así a lo que es figura. Esas cosas eran sombra, eran figura. Y ellos están tropezando en algo que es sombra. Las sombras no se hicieron para tropezar con ellas. ¿Alguno de nosotros ha tropezado con su propia sombra? Entonces Dios tampoco hizo las sombras para que tropecemos en ellas. Y el tabernáculo fue una sombra del verdadero tabernáculo, que son los cielos, para decir allí el versículo 2 del capítulo 8. Pero no estos cielos de esta atmósfera, sino que ese cielo inaccesible donde Dios habita. Ese es el verdadero tabernáculo donde algún día llegaremos. No podemos vivir de las sombras, no podemos vivir de lo que es figura. Nosotros no tenemos un día sagrado, vivimos en Cristo todos los días. Él es nuestro día. No guardamos un día en especial, como diciendo, este es el día del Shabbat, donde vamos a celebrar y vamos a hacer ese día y santificar ese día porque Dios lo santificó. No tenemos un día sagrado, no podemos tropezar en esa sombra. Pero los hombres tropiezan en sombras, en tradiciones, en ritos, en costumbres. Están tropezando y no están comprendiendo que el verdadero tabernáculo, el tabernáculo real nos está esperando, nos está aguardando. Y vamos a llegar allá. Y el sumo sacerdote está para esa tarea, para cumplir con ambas partes. Él es un fiador de un nuevo pacto, de una nueva alianza, de la cual nosotros vamos a llegar por méritos de Él. Él se va a hacer cargo de esta tarea. Por eso es que no podemos guardar las sombras. No tenemos comidas sagradas. Cristo es nuestra comida. No tenemos un lugar sagrado. Porque en este momento nosotros somos sagrados para Él. Por eso es que el apóstol Pablo dice que cuidemos este templo, que lo guardemos. Templo que sois vosotros. Así que, hermanos, tenemos un nuevo santuario y una nueva alianza. Este nuevo santuario no tiene que ver con usted, ni yo, ni la iglesia. Este nuevo santuario tiene que ver con los cielos, en el lugar donde nuestro sumo sacerdote está y que fue preparado para nosotros. Y tenemos una nueva alianza que tiene que ver con esa sangre, el espíritu y el agua que dan testimonio. Y estos tres concuerdan. Así dice el apóstol Juan. Y concuerdan porque es lo que el Señor hizo para garantizar que Dios cumpla y que nosotros cumplamos. Amén. Bien, hermanos, ya vamos a seguir avanzando con el capítulo 9 y vamos a seguir viendo otros muchos más aspectos, pero este es el punto principal de lo que hemos venido hablando. Tenemos un nuevo santuario, una nueva alianza, y en este nuevo santuario y en esta nueva alianza ministra nuestro sumo sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote. La iglesia tiene tal sumo sacerdote. Por eso es que no nos desprendamos de esta esperanza, de lo que hemos estado oyendo, no nos apartemos el corazón ni el pensamiento de este nuevo santuario, de esta nueva alianza, y no soltemos la esperanza de este sumo sacerdote. No como algunos tienen por costumbre, el no estar, el no ir, porque el sumo sacerdote quiere ministrarnos, quiere que nosotros cumplamos con recibir lo que Dios prometió. ¿No entienden? Nosotros tenemos que cumplir con esa parte, que es recibir lo que Dios prometió. Bueno, algunos dicen, la iglesia nos salva, así que todos esos conceptos, y bueno, yo también creo lo mismo. Aunque en Constitución, no puedo recordar en qué lugar, Constitución me parece que es, para el tiempo del tsunami, había una abuelita que tenía que arrancar hacia el cerro. Esta abuelita tenía que subir al cerro junto con su hija, pero la abuelita no le dio la fuerza. Entonces le dijo, vaya usted nomás, hijita, yo me voy a quedar en la iglesia, le dijo. Así que se quedaron dos hermanas ahí en la iglesia. Y vino el tsunami, por hermana.
y sacó, pero desde abajo de los cimientos, esa iglesia. Y la levantó y flotó esa iglesia ahí en las aguas. Y después que pasó el tsunami, bajó la iglesia esa, y con las viejitas adentro. El arca de la abuelita. Entonces, algunos piensan que la iglesia no salva, ¿cierto? Pero la abuelita fue salva por la iglesia, ¿ves? No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que sigamos buscando la palabra de este sumo sacerdote que está en la iglesia. ¿Sí? Consideremos no para hacer doctrina de esto, sino para que no nos apartemos de la iglesia, no nos apartemos de Cristo, no nos apartemos de su consejo, de lo que Él nos quiere decir y mencionar. Hermanos, el día viernes, este viernes, estamos anhelosos de que venga pronto este varón y nos ministre también la palabra. No creo que siga con Hebreos capítulo 9, pero seguro va a traer una preciosa palabra en la que vamos a ser todos bendecidos. ¿Cuándo se va, hermana Flavia? Ya. Bueno, ojalá pudiese estar. Va a estar lleno aquí de palabras. Dice, aquí todos se meten con el número. Sí. De verdad van a ver harto, hermano, pero lo importante es la palabra, hermanos. No hay otra cosa más importante. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con el único propósito de que la palabra traspase nuestra alma. Y ustedes saben que el pastor que viene es, como dijo el varón allá, es de grueso calibre. Pero eso es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos que se nos diga la verdad, no que se nos sobe la espalda, tal como estuvimos en una congregación y orábamos así. No queremos, Señor, que nos hables palabras lisonjeras, palabras livianas. Dinos la verdad, descubre nuestro corazón, nuestros pensamientos. Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros recibamos de Dios toda la limpieza, recibamos de Dios todo el trato, toda la perfección, toda la madurez, para poder habitar en esos lugares inaccesibles. Bueno, de eso se va a encargar el sumo sacerdote. Dios prospere todas las cosas, no haya ningún impedimento para que la palabra de Dios puesta en el corazón de ese siervo llegue a nosotros. Ustedes no saben, pero toda la invitación que uno hace al final tiene un solo fin, de que ustedes también oigan y sean alimentados, nutridos. Bien, hermanos, la paz de Dios sea sobre todos ustedes, la gracia del Señor esté con nosotros, y si Dios lo permite, ya nos volvemos a reunir como congregación. Somos su congregación, somos la congregación de los primogénitos. Así que, si Dios lo permite, nos volvemos a juntar como congregación el día viernes a las 8 de la tarde, y que Dios se provea. Amén. Paz del Señor, hermano. No se olvide bendecir a su hermano y a su hermana. Y estamos en libertad, hermano. Estamos en libertad. Gracias, Señor Jesús.